No es que estuviera prohibido el concubinato, sino que no estaba legislado. El concubinato no producía efectos legales, no producía efectos jurídicos, salvo en lo que dijo Verónica ya, que tenía que ver con el derecho a pensión del concubino. A partir de ahora se legisla el concubinato en determinados aspectos, se lo incluye dentro de lo que es el derecho de familia, se lo rige por los mismos principios que rigen hoy en el derecho de familia, autonomía de la voluntad, por una parte, y solidaridad familiar, por otra parte. ¿Qué significa esto? Se protege de alguna manera ese vínculo, se protege el grupo familiar, se protege la vivienda, donde ese grupo familiar tiene su asiento, su domicilio, y también, como podemos decir, similar al divorcio, cualquiera de los dos concubinos en cualquier momento puede hacer cesar esa unión convivencial y si está inscripta puede presentarse ante el registro y pedir el cese de esa unión convivencial. Hay en el código, no solo en materia de concubinato, también en materia de divorcio y todo lo que es el derecho de familia, ciertas reglas que va a tener que tener en cuenta el juez, como por ejemplo, si hay hijos menores, quién queda a cargo de los hijos menores, de quién es la vivienda, qué medios tiene cada uno de los concubinos o cónyuges según el caso, si hay alguno que está enfermo, si alguno de ellos ha trabajado toda la vida y la mujer, como en la generalidad de los casos, se ha quedado en la casa a criar los hijos, por ejemplo. Todas esas cosas se tienen en cuenta al momento de resolver, por ejemplo, la atribución de la vivienda a uno de los dos concubinos. Ah, pero antes, ahora no se puede, o sea, los hijos no pueden, por ejemplo, echar a la otra parte de la vivienda. O sea, antes de un concubinato, dos personas, los hijos no estaban de acuerdo con ese concubinato. Claro, claro, los bienes eran de cada uno de ellos y no había ningún tipo de derecho del otro concubino sobre esos bienes. No, no. Ahora sí. Ahora sí, hay ciertos derechos temporarios también, ¿no? El código le pone ciertos límites temporales también, pero sí el juez puede atribuir, supongamos, la vivienda, un bien propio del otro concubino al concubino que no tiene ninguna participación, digamos, en ese bien. Y referido al divorcio, que decías de ampliar un poco lo que contaba Verónica, más allá de esto de que ahora la persona se casó y a la hora ya puede solicitar el divorcio y por sí solo, sin pruebas, sin nada, ¿qué otros cambios hay al respecto? No, ese es el cambio fundamental, pero es un cambio radical, me parece, en lo que es divorcio. ¿Por qué? Porque antes, más allá de que había que esperar, o había que esperar 3 años, o había que tener el consentimiento del cónyuge, o había que ir a decirle al juez, mire, yo me quiero divorciar por culpa de él, y demostrar en qué había tenido culpa el otro. Ahora cambia totalmente esa mirada, ya no importa de quién es la culpa, en realidad el legislador presume que en una pareja la culpa es compartida cuando hay un divorcio, entonces, y que no puede mantener a una persona atada a otra contra su voluntad. Si los dos queremos contraer matrimonio, o sea, necesitamos la voluntad de los dos para mantenerlo. Cuando una de esas voluntades ya no está, cuando una de esas voluntades se cae, ¿para qué mantener ese vínculo que, que ya no existe? Entonces, uno solo puede ir y decirle al juez, mire, juez, yo me quiero divorciar, y el juez lo tiene que divorciar. Como dijo Verónica, tiene que acompañar una propuesta respecto de lo que es bienes, tenencia de los hijos, alimentos, y todos los mismos temas que se tratan ahora en un divorcio, ¿no? Él tiene que acompañar una propuesta, pero el juez va a sacar el divorcio aunque no se hayan puesto de acuerdo en la propuesta. Ahora hay un cambio que me interesa, que es que el concubino o podría adoptar al hijo de la concubina. Es decir, que antes no se podía. Eso me parece interesante, siempre teniendo en cuenta, como dijo Marisabel,
todas las convenciones de derechos humanos y convenciones de derechos del niño, donde se lo va a escuchar al menor, y que realmente se va a tener en cuenta para eso el interés superior del menor. Hay algo también que quiero aclarar en cuanto a los alimentos de los menores, porque si bien ya existía una ley que disponía la mayoría de edad de los menores a los 18, ahora está incorporada en el Código Civil y se establece que la obligación alimentaria actualmente, si la persona, si el menor no puede o está estudiando o no puede trabajar porque está estudiando, el Código Civil determina que la obligación alimentaria es hasta los 25 años. Antes, a través de la sentencia y las resoluciones judiciales, se disponía, o sea que ya el juez amplió un poco el criterio que establecía el anterior Código Civil, pero ahora ya está expresamente, sí. Pero volviendo al tema de las adopciones, ¿es más fácil adoptar o va a ser más fácil adoptar para aquellos que tengan la intención? Va a ser más fácil y más rápido, porque justamente siguiendo los lineamientos de las convenciones internacionales y de fallos que han salido a través de fallos internacionales, la obligan un poco a Argentina a que se reduzca ciertos requisitos de condiciones de adoptabilidad y de plazos para eso, con lo cual me parece que va a ser mejor y mucho más acelerado. Un tema también que cambia bastante es el tema de lo que eran las declaraciones de insanía anteriores, todo el régimen de la capacidad o de las incapacidades. Antes una persona podía ser declarada insana o podía ser inhabilitada, se llamaba en el código. La inhabilitación era como una especie de término medio y la insanía era la pérdida de la capacidad, era la pérdida total de la capacidad. Se le ponía un curador a esa persona que suplantaba la voluntad de la persona. Actuaba el curador en lugar de la persona. Hoy no, hoy la regla es la capacidad. El juez tiene que dictar la sentencia en base a lo que le informe un equipo interdisciplinario. Antes se hacía con médicos solamente, hoy es un equipo interdisciplinario, trabajadoras sociales, psicólogos, médicos, por supuesto, porque se tiene que enfocar el tema no solo desde un punto de vista médico, sino desde un punto de vista social. Es decir, cómo se desarrolla esa persona que tiene una determinada incapacidad dentro de su medio social. Entonces, lo que el juez va a hacer en la sentencia es decir, bueno, esta persona está incapacitada para determinados actos, que son estos. Para todo lo demás esa persona va a ser capaz. A modo de cierre, si bien son muchas las cosas, porque es largo, es todo un código, decía 5 años para estudiarlo, así que imagínate que una nota de 10 minutos, mucho no. Quedan en el tintero muchísimas más temas que quizás a la sociedad no le interese, porque ya es más técnico, más de práctica legal. Pero bueno, como cierre es un poco decirle a la sociedad que el único que está capacitado para entender toda esta nueva legislación es el abogado. Y usted, ante cualquier duda que tenga, tiene que concurrir a un abogado. No se deje llenar la cabeza porque ahí va a haber muchas nuevas personas u otras profesiones que quieren inmiscuirse en materia que es propia del abogado, y a veces con desconocimiento y a veces que lo pueden llevar a algún perjuicio, ¿no es cierto? Y hablamos de perjuicios económicos. Entonces, esto es materia legal, rige a toda la sociedad, y la sociedad tiene que sí o sí buscar un abogado para cualquier consulta de esta materia. Entonces, creo que hay que ser responsables, porque después le llevan al abogado el problema cuando se lo vio otra persona que no está preparada, y a veces es difícil remontar un trabajo mal hecho.